Muy bien, hermanos, muy buenos días a los que no he tenido la oportunidad de saludar. Hoy seguimos estudiando nuestras historias de esperanza, como comenzamos ya la semana pasada. Y hoy vamos a ver una de mis favoritas, y es la parábola de las aves y los lirios. No sé usted, pero yo considero o creo que hay una ansiedad que podemos llamar buena o positiva. Por ejemplo, cuando estamos esperando a algún familiar o algún amigo que vive en otro país, por ejemplo, y viene de visita. Y entonces nos ponemos ansiosos y felices de que esa persona pueda venir y visitarnos. También hablábamos con mi familia esta semana de cuando éramos niños y nos poníamos ansiosos o felices por algo que iba a pasar al día siguiente. A mí me pasaba, por ejemplo, que cuando iba a tener un partido de fútbol dejaba todo el uniforme listo a la par de la cama con los tacos encima, ¿verdad? Porque ya venía el gran día. También Alina compartía que cuando era día del parque de diversiones hacía exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos ansiosos de que pase algo. Y esa ansiedad podríamos llamar que es positiva. Pero me temo que la ansiedad que usted y yo sufrimos más es aquella que es dañina para nosotros. Una ansiedad que nos hace ver el futuro no con esperanza, no con alegría, no con gozo, sino con preocupación, con temor e incertidumbre sobre lo que nos pueda pasar, sobre si las cuentas van a salir, sobre si algo malo va a pasar con mi salud. Y eso llega a tomar parte de mi mente e incluso llega a afectar no solo mi mente, sino mi cuerpo, porque soy un individuo integral. Así que Jesús, conociéndonos, no solo porque nos creó, sino porque Él se hizo hombre, nos da una parábola para reflexionar hoy en cuanto al tema de la ansiedad. Y les voy a pedir que me acompañen en la lectura. Va a estar ahí en Lucas 12, 22 al 34. Dice así: Luego dijo Jesús a sus discípulos: Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. La vida tiene más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en los cuervos, no siembran ni cosechan, ni tienen almacén ni granero, sin embargo Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Ya que no pueden hacer algo tan insignificante, ¿por qué se preocupan por lo demás? Fíjense cómo crecen los lirios. No trabajan ni hilan, sin embargo les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba, que hoy está en el campo y mañana se arroja al horno, ¿cuánto más hará por ustedes, gente de poca fe? Así que no se afanen por lo que han de comer o beber, dejen de atormentarse. El mundo pagano anda tras todas estas cosas, pero su Padre sabe que ustedes las necesitan. Por el contrario, busquen el reino de Dios y estas cosas les serán añadidas. No tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque la buena voluntad del Padre es darles el reino. Vendan sus bienes y den a los pobres, provéanse de bolsas que no se desgasten, acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no hay ladrón que aceche, ni polilla que destruya. Porque donde esté su tesoro, allí estará también su corazón. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir desglosando este pasaje y vamos a ir viendo algunos conceptos clave de versículo en versículo prácticamente. El versículo 22, ahora sí, ya usted lo tiene. En Lucas 12, 22, el primer mandato que encontramos es este de no os afanéis. Dice así, por si usted no lo tiene aún. Lucas 12, 22 dijo luego a sus discípulos: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo, que vestiréis. Y esta palabra afanarse es muy interesante en el idioma original. Acá Jesús está hablando en imperativo y utiliza el verbo merimnate, que viene de este sustantivo, merimna. ¿Qué significa? Esa palabra traducida como afán. Viene de meiro, que es dividir, y noos mente, y es la palabra que describe a una persona con la mente dividida, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que el ansioso se pone ansioso anticipadamente por cuestiones de su vida diaria. Es una palabra que significa ser atraído o estirado en diferentes direcciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que una persona ansiosa, una parte de su mente está enfocada en lo que está haciendo, pero ¿qué pasa con la otra? Está estirada.
hacia el futuro. ¿Será que mañana hay para comer? ¿Será que me voy a enfermar de esto? ¿Será que...? Y eso es lo que pasa con nuestra mente. Esta es la palabra que se nos da en el original para afán o para ansiedad. Ahora, Jesús dice, no se preocupen por qué van a comer ni qué van a vestir. Si yo leo esto así nada más, es probable que podamos caer en lo que en el estudio de la Biblia se llama una eisegesis, o interpretar la Biblia de acuerdo a mis puntos de vista, o de una manera subjetiva. Entonces yo puedo decir, bueno, Jesús dijo, no se afanen por qué van a comer, ni por qué van a vestirse. Entonces, ¿será que Jesús está haciendo un llamado a que yo no planifique y que viva el día a día relax? Evidentemente no. Y vamos a fundamentarlo con otra palabra de Jesús. Dijo Jesús también, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Así que vamos a marcar la cancha. Cuando Jesús dijo, no os afanéis, no se está refiriendo a no planificar o a no pensar en el futuro, a no ahorrar, por ejemplo. Jesús está diciendo que no dividan su mente y que no tome más espacio del que debería. Hay otra enseñanza que podríamos sacar incorrectamente de este mandato, y es un llamado a ser irresponsable con mi trabajo, por ejemplo. Porque igual Dios va a proveer, o porque Dios tiene cuidado de mí, entonces no tengo que esforzarme tanto. No es de ninguna manera esto un llamado a la irresponsabilidad, y mucho menos a la vagancia. Y pasó en la iglesia primitiva en Tesalónica, después de que algunas personas malinterpretaran algunas enseñanzas en cuanto a la venida inminente de Cristo. Le voy a pedir que me acompañe a 2 Tesalonicenses capítulo 3, para que vea cómo Pablo les habla a estas personas que se habían convertido en personas ociosas, en personas vagas. 2 Tesalonicenses capítulo 3, y vamos a leer versículo 7. Dice así, 2 Tesalonicenses 3:7, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Vamos a detenernos acá. La palabra que utiliza Pablo aquí para afán, de que él trabajó con afán, no es merimna, como vimos en el pasaje que Jesús nos explicó. Las palabras que está utilizando aquí Pablo son las palabras griegas kopo y mokto, que significan trabajar con dificultad o con mucho esfuerzo, y las dos son casi intercambiables entre ellas. Pablo está diciendo aquí que él, cuando llegó a Tesalónica, se esforzó, trabajó, y lo hizo de una manera muy esforzada. Así que Jesús no nos está invitando aquí a llevárnosla más tranquilos en el trabajo, no me malentienda. Vean lo que sigue después. En el versículo, ahí mismo en 2 Tesalonicenses 3, versículo 10, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente, coman su propio pan. Entonces, ya tenemos bien definido que el afán no es un llamado ni a no ser precavido, ni a ser irresponsable. Entonces continuamos, porque Jesús también dijo, ahí en Lucas 12:23, después nos dice que el alma, que es la palabra psique en el griego, es más que la comida que le permite subsistir, y el cuerpo, que es la palabra en el original soma, es más que la ropa que lo protege. ¿Cuál es el mensaje aquí entonces? La vida integral, el alma es más que la comida y el cuerpo es más que la ropa. Significa que el propósito de la vida es más allá que subsistir. Es decir, elimina toda noción materialista de nuestra vida. Usted y yo no somos solo materia. Y es lo que Jesús nos está explicando aquí. Y es un llamado doblemente especial. Porque si ustedes ven hacia el final, Él da el ejemplo de los cuervos, ¿verdad? Que los cuervos sin preocuparse, Dios los alimenta. Y al final dice, ustedes valen mucho más que las aves. Y es un pasaje que a mí me encanta utilizar con niños,
porque usualmente los traigo en grupitos pequeños y les hago la pregunta. Ok, Dios creó la vaca, creó el elefante, creó los árboles y te creó a ti. Ok, ¿cuál de esos tiene más valor? Y se levanta el niño más brillante, por lo general, y dice, todos son iguales porque todos fuimos creados por el mismo Dios. Y esa, por supuesto, es su lógica, pero delante de Dios, usted y yo como criaturas somos una criatura, una creación especial, y no somos comparables en cuanto a otro tipo de creación. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. La Biblia tiene 1189 capítulos y en el primero de esos queda eso bien establecido. El ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y David, sabiendo este concepto de la importancia que él tenía como ser humano, nos escribe el Salmo 139, uno de mis favoritos en la Biblia. Y el David, que en comparación a Salomón no tenía ese físico imponente, ¿verdad? Cuando llega Samuel a la casa de Isaí ni siquiera lo tomó en cuenta porque no pensaba que su hijo posiblemente ahí flaquillo y sin mucha fuerza, no pensaba que él posiblemente fuera a ser rey. Pero ¿saben cómo se describe David a sí mismo en el Salmo 139, 14? Dice, te alabo Dios porque soy una creación admirable. Y esa es parte de este concepto del ser humano como una creación especial para Dios. Y luego dice en ese mismo Salmo, Señor, tus ojos vieron mi embrión. Y que no se da una referencia ni siquiera parecida sobre cualquier otro tipo de creación. Así que Dios provee y Dios es cuidadoso. Y valemos más que las aves. Primero porque somos una creación especial, caída, por supuesto, pero aún así especial. E hijo de Dios. Si ustedes se dan cuenta, ahí mismo en Lucas 12, en el versículo 30, ya les habla no solo, utiliza la palabra padre, así que ya estamos yendo un escalón más arriba, no solo una creación, sino que son hijos. Y ¿saben qué es hermoso? Que Jesús dice ahí en el versículo 30, vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Hay una historia que usualmente se utiliza, ¿verdad?, para hablar de autosuperación. Yo no la quiero usar para ese propósito en este momento, ¿verdad? Pero es sobre un elefante grande que estaba atado con una cadena a su talón a una pequeña estaca. No sé si la han escuchado, es bastante famosa. Para los que no, ese elefante grande no se movía de esa pequeña estaca porque siendo niño, en una condición, ¿verdad?, totalmente diferente, él intentó el primer día zafarse de esa estaca y no pudo. Y al segundo día lo intentó y no pudo. Y al tercero no pudo. Entonces, en su condición de niño quedó, yo no puedo moverme de acá. Cuando ya era grande y su condición era diferente, su pensamiento, ¿cuál seguía siendo? El de la primera condición. Dice en Efesios capítulo 2 que usted y yo, si hemos conocido a Cristo como nuestro Salvador, hemos participado en esta vida de dos condiciones totalmente distintas. Una antes de Cristo, en la que éramos alejados de la familia de Dios, en la que éramos esclavos del pecado, y otra después de Cristo, donde usted y yo somos llamados hijos, parte de la familia de Dios, sentados a la mesa de Dios. ¿Saben qué es lo que pasa muchas veces? Que aún en la posición de hijos, en esta nueva condición privilegiada, nuestra mente sigue estando en la primera condición, en que Dios no va a ser cuidadoso conmigo, entonces tengo que preocuparme. Y son esos impulsos de la vieja naturaleza pegando y pegando, de que no, que yo tengo que valerme por mí mismo. Y se nos olvida muy constantemente que en esta nueva naturaleza nosotros somos llamados hijos, y si hijos tenemos un padre, y ese padre es cuidadoso y es amoroso, y podemos depender totalmente de él. Así lo describe Cristo también, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Y dice también el salmista, precisamente pensando en Dios como ese cuidador, como ese proveedor, dice, fui joven y ahora soy viejo, pero nunca he visto al justo en el abandono, ni que sus hijos mendiguen pan. Y creo que esto es muy importante que lo entendamos usted y yo hoy. Porque si usted y yo seguimos pensando en nuestra misma condición
en la que estábamos antes de Cristo, yo creo que esa puede ser la razón por la que nuestra ansiedad está tan frecuente en nuestras vidas. Y hablo yo como el primer ansioso, por supuesto. ¿Sí? Han habido noches donde yo no puedo dormir por la ansiedad, así que no hablo desde una posición, desde un pedestal donde esto no ha pasado, sino que siempre somos llamados a recordar esta verdad. Usted y yo somos hijos, somos hechos parte de la familia de Dios y podemos descansar en Él que tiene guía y cuidado. Sobre este punto de las aves, ahí mismo en Lucas 12:22, nada más a manera de mención, usted lo conoce, yo también. Las aves, es cierto que no se van a afanar, pero no significa que no trabajen, ¿verdad? Y creo que eso lo tenemos todos bastante claro. Las aves trabajan aún así y por supuesto participan en este proceso de provisión del Señor. Vamos a ver los versículos 25 y 26. Lucas 12, 25 y 26. Dice así: ¿y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Y aquí en el original, en el griego koiné, hay algunas posiciones sobre qué significa efectivamente estos manuscritos o estos escritos, ¿verdad? Algunas versiones como Nueva Traducción Viviente o la Nueva Versión Internacional se refieren a que es más bien en el sentido del tiempo y que Jesús está diciendo: ¿quién de ustedes, por mucho que se afane, va a poder añadir a su vida un momento? Así lo traduce la Nueva Traducción Viviente. La NBI dice: ¿quién podrá añadir una hora a su vida? Sin embargo, esto no altera absolutamente en nada el significado de la parábola, ¿verdad? Jesús, ¿qué está diciendo aquí? Que es inútil preocuparnos por aquello que usted y yo no podemos cambiar. Así que en esos momentos donde la ansiedad llegue y donde nuestra mente comience a dividirse entre lo que estoy haciendo hoy, entre el trabajo en el que estoy enfocado y lo que va a pasar mañana, ya en ese momento estamos cayendo en un proceso inútil o infructífero. ¿Por qué? Porque, como Jesús bien lo dijo acá, no podemos hacer nada sobre lo que ya está establecido, ¿verdad? Dios ha determinado cierto tiempo para nuestra vida y usted y yo, por más que nos afanemos, por más ejercicio que hagamos, por más dieta que abunde, no vamos a poder añadir ni 5 minutos a ese tiempo de vida. Así que ese es el llamado que tenemos acá. Dejo esta frase de Corrie ten Boom, que fue una relojera misionera. Luego usted puede escuchar un poco sobre su historia. Ella dijo: la preocupación no vacía el mañana de su dolor, vacía el hoy de su fuerza. La serie se llama Historias de Esperanza y entre tantas parábolas que hay en los evangelios, escogimos 4. Esta es la segunda de esas 4 precisamente. ¿Qué creen ustedes que hay en común? Yo sé que hay muchas diferencias y ya hemos hablado de algunas de ellas, pero ¿qué creen ustedes que hay en común entre la esperanza y la ansiedad? ¿Alguien con alguna idea? Control, muy importante. ¿Qué más? Miles de diferencias, pero ¿en qué se asemejan? ¿Qué tienen en común la esperanza y la ansiedad? Es una actitud también, control. ¿Qué tienen en común? Aquí dijeron control, actitud, desear que pase algo. ¿Alguien más? Incertidumbre, es cierto. Futuro, exacto. Y yo apuntaba, o tenía en mis notas precisamente esa. Acá tenemos una más. Ambas pueden ser llevadas a los pies de Cristo. Ambas pueden ser llevadas a los pies de Cristo, por supuesto. Así como decía doña Marielos, la esperanza y la ansiedad, ambas ven al futuro. Ambas son acercamientos hacia lo que está por venir. Sin embargo, la gran diferencia, para tomar otra de las palabras que compartimos, es en el control. En la ansiedad, la vista sobre quién está puesta, sobre mí, mis esfuerzos, lo que yo pueda hacer, esa condición, ¿verdad?, del elefante pequeño, ¿verdad?, sobre lo que yo pueda hacer. En la esperanza, esa carga se la damos a otra persona, la ponemos esa carga a los pies de Cristo. Y es en Cristo, en nuestra nueva condición de hijos,
que podemos descansar y podemos ver al futuro no con inquietud y con temor de qué va a pasar, sino sabiendo que primero fuimos hechos suyos, hechos más que vencedores, y que pase lo que pase con nosotros, vamos a estar para siempre con el Señor. De hecho, es así como a lo que nos apuntan las Escrituras. Entonces, esperanza versus ansiedad. ¿Quién tiene el control? Y yo creo que cuando empezamos a caminar en esta dirección, de que no se trata de mí, sino de que descanso en Dios, en que Él es el que lleva el control, en que me enfoco y me ocupo en mi presente, sabiendo que Dios va a proveer, me va a guiar, me va a cuidar, es donde todo cambia. Y si me acompaña a la lectura donde estábamos, Lucas capítulo 12, ya estuvimos leyendo un poco sobre Dios como aquel que nos expresa que nuestra vida, nuestra psique, nuestra vida integral es más que solo la comida que le permite subsistir. Nuestro cuerpo es más que la ropa con la que vestimos. Hay algo que trasciende. Así que no nos debemos preocupar por estas cosas tan simples para Él. Cuando empezamos a entender que Dios es nuestro proveedor, entonces la ansiedad se va diluyendo. Cuando empezamos a dejar que Él tome el control, que tome el timón, es donde ya esa preocupación sobre lo que yo pueda hacer o sobre lo que yo pueda cambiar, ya eso poco a poco se va disminuyendo. Vamos a ver a Dios como proveedor. Antes vamos a leer los versículos del 27 hasta el 30. Ya Jesús nos da primero el ejemplo de los cuervos, ¿verdad? Y de las aves, y que nos dice, ustedes valen más que ellas. Lo cual, por cierto, no es un motivo de gloria, sino porque es diseño del Señor. No es porque seamos precisamente muy inteligentes. Lucas 12, 27 al 30 dice lo siguiente: considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Y un tema que se desarrolla en estos pocos versículos y que es el motivo de conversación de estos próximos minutos es ver a Dios como proveedor. Y voy a adelantarme un poco, como un proveedor integral. ¿Por qué? Porque usualmente cuando pensamos en Dios como un proveedor es como aquel que me da comida y ropa. Pero el sentido en la Biblia del Jehová Jireh, del Señor proveerá, va mucho más allá. Porque Él es un Dios que ha provisto para mis necesidades espirituales, para mis necesidades físicas, incluso para mis necesidades emocionales. Y David nos va a hablar un poco de eso en un momento, lo vamos a ver. Cuando Abraham estaba por sacrificar a su hijo, ¿se acuerdan la historia? Génesis capítulo 22, Dios le dice a Abraham, dame a tu único hijo. Como que hace eco de otra historia que usted y yo conocemos, ¿verdad? Dios le dice a Abraham, dame a tu único hijo. ¿Por qué? Dios quería probar su fe, ¿verdad? En ese momento Abraham no sabía. Pero Abraham con fe trajo a Isaac y estaba preparando todo. Y cuando levanta su mano, en ese momento Dios detiene su acción y le dice, Abraham, no continúes, ¿verdad? No pongas tu mano sobre tu hijo, ya ahora sé, ¿verdad? Ya Dios le expresa a Abraham cómo es que su fe había sido validada. Y siguiente a esto, ya con el altar puesto y todo, Dios provee un carnero. ¿Se acuerdan de la historia? Provee un carnero ahí enredado que agarra a Abraham y lo sacrifica. Y en ese monte, en el monte Moriah, es donde Abraham da este nombre a Dios, que da nombre al lugar en la historia original, que es Jehová Jireh, o Jehová proveerá, el Señor proveerá. Así que Dios desde el Génesis se identifica con esta cualidad. Vamos a Éxodo capítulo 16, porque a mí me gustaría que cada uno de nosotros pudiera leer esta historia
y que enfoquemos, ¿qué podemos aprender de Dios como proveedor? Éxodo 16 del 15 al 24. Dice así Éxodo 16. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza. Conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Versículo 20. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día. Y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se le hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el día santo del reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés les había mandado, y no se aguzanó ni hedió. ¿Qué aprendemos de la provisión de Dios en este pasaje? No sé, algo que haya quedado. Cada día, justo para el día. ¿Por ahí? ¿Sí? Ah, exacto. Lo de cada día. Pero ¿qué pasa? El ser humano brillante, inteligente en su ¿verdad? En su mente, ¿qué es lo que dice? Tal vez, no sé si por vagos o por ansiosos, alguna de esas dos. Pero dicen, no, voy a recoger para hoy, pero también voy a guardar para mañana. Tengo que tener para mañana. Y eso, obviamente Dios no se agradó. ¿Por qué? Porque en cierto sentido, el pueblo de Israel debía de confiar en la provisión diaria de Dios. Recogí para hoy, tengo para hoy, mañana va a suceder otro milagro igual. Va a caer pan del cielo. ¿Por qué? Porque Dios así lo ha dicho. Por supuesto, claro está que no era por un tema meramente metafísico, porque cuando Dios dijo, ok, agarren doble porción, ahí en esa ocasión ya no empezó a heder, ¿verdad? A tirar su hedor el pan. Así que no era una cuestión simplemente de por el sol o por sus propiedades físicas, no, sino que era Dios invitando al pueblo a que descansaran en Él de una manera diaria. Y esta provisión, vemos aquí la provisión física de Dios a nuestras necesidades físicas, pero quiero que me acompañen al Salmo 23, muy conocido, pero quiero que lo enfoquemos esta vez desde Dios como proveedor. ¿Está bien? Quiero que piensen en esa característica de Dios mientras leemos estos 6 versículos que nos da David. El Salmo 23 comienza de una manera muy clara y muy directa, apuntándonos a Dios como proveedor y como guía. David, quien fue una vez un pastor, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahora, si yo hubiera escrito este salmo, quizás en el siguiente versículo pongo, nada me faltará, no me va a faltar comida, no me va a faltar abrigo, pero vean la provisión integral de Dios, porque David no lo apunta hacia un tema material. No apunta a Dios como pastor simplemente a que responda a mis necesidades físicas. En los siguientes versículos, el 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y el 3, confortará ¿qué? Mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. El papel que David está resaltando aquí es de ese pastor que ofrece guía, por supuesto, pero en cuanto a la provisión, también provee, digámoslo así, para nuestra necesidad emocional. No solo se encarga de mi parte física, sino que también de mi parte espiritual y emocional. Confortará mi alma. Él es suficiente. Y no solamente eso, sino que en Juan 6:35 se nos dice que también Jesús es el pan de vida, esa provisión de Dios para saciar para siempre nuestra hambre. Es decir,
Dios no solo provee de manera física, no solo de manera emocional, sino también de manera espiritual. Provee en todo sentido. Y por eso es que la ansiedad comienza a disminuir cuando comenzamos a ver a Dios como el Padre proveedor que es. Y ahora que estábamos hablando de misión integral, pensaba en que no puede haber misión integral sin un Dios que provea integralmente. Hoy podemos llevar a Cristo al mundo precisamente porque Cristo vino, porque Él fue ese pan que vino a saciar primeramente nuestra necesidad espiritual. ¿Se acuerdan del modelo que Erwin nos compartía hace unas semanas de coman y luego den de comer? El Dios que nos provee a nosotros, que provee para nuestras necesidades integrales, también nos comisiona a ser parte de su plan de provisión a otros. Y de poner en evidencia los valores del reino, de la generosidad, de la humildad, del amor, siendo parte de esa misión integral. Somos también comisionados en la parte incluso emocional o en la sanidad del alma. Somos consolados para consolar también. Así que la provisión de Dios va mucho más allá que solo lo que voy a comer hoy y lo que voy a comer mañana. Es ver a Dios como ese proveedor integral que tiene cuidado de todas mis necesidades como ser humano. Y por eso puedo descansar. Decía Spurgeon lo siguiente: pensar que el Señor que viste a los lirios dejará desnudos a sus propios hijos es vergonzoso. O poca fe, aprende mejores modales. Ahora sí, hablamos que la ansiedad o el afán, el merimna, es la división de la mente. Mi mente no se puede enfocar acá porque está de una vez pensando acá. ¿A qué nos invita Jesús con este pasaje? Unamos, enfoquémonos. Pero ahora continúa la parábola, ya con una mente junta, nos va a ayudar a darle dirección. Vean lo que dice el versículo 31. Lucas 12:31. Leo desde el 30, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Esto es territorio fértil para otra eisegesis, otra mala interpretación. ¿Será que Dios quiere que dé todo mi salario a la iglesia? ¿Será que quiere que no trabaje, verdad, para dedicarme a hacer cosas de la iglesia? No. Buscad primeramente el reino. Y les recuerdo nada más algunos de los valores del reino. Amor, amar al Señor, amar al prójimo, justicia, misericordia, humildad, perdón, paz, verdad, generosidad. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, dice en Mateo 6:33 también. Y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, voy a buscar esto. ¿Significa que la abundancia es pecado o que la abundancia es mala? No. ¿Cómo lo fundamentamos? ¿Es mala la abundancia material o no? Dice así en Proverbios 21:5. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. El problema en sí no es la abundancia, sino que sea el Señor de nuestra vida, que nuestros bienes vengan a tomar un rol que no les corresponde. Y para continuar hablando de este tema, quiero que me acompañen a una parábola que está ahí nomás, en Lucas 12, pero devolviéndonos. Del 13 al 21, vamos a encontrar la parábola del rico insensato. Lucas 12, del 13 al 21, voy a leer para ustedes. Dice así: Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y lo que has provisto, de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Y decía un viejo predicador: nunca había un carro de mudanza detrás de un carro fúnebre. Así que
creo que es momento de que podamos pensar en que mis bienes materiales, está muy bien tenerlos, pero cómo los estoy usando para el avance del reino de Dios, cómo estoy buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Ok, tengo una casa, ¿cuántas relaciones he cultivado dentro de ella el último mes? Tengo dinero, ok, ¿cómo evidencié la generosidad, la justicia, la misericordia en lo que va del año? Tengo tiempo, ¿cómo demostré el amor a Dios y a otros? Tengo talentos, ¿cómo los usé para transmitir la verdad de Dios? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Así que, para ir aterrizando estas ideas de que ya sabemos que somos llamados a tener una mente junta, a no afanarnos, a trabajar en el hoy y a direccionar ese trabajo hacia el reino de Dios, somos entonces desafiados con algunos versículos a trabajar con nuestra ansiedad de ciertas maneras. Vean lo que dice 1 Pedro 5:7. Dice, echando toda vuestra ansiedad, ¿sobre quién? Sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dice también así Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. No aquel que piensa una vez perdida, sino aquel que persevera en ese pensamiento, porque en ti ha confiado. Filipenses 4:6 nos dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Evidentemente usted y yo no podemos presionar acá un botón y decir, ok, olvidar las preocupaciones. No es posible y no es algo que desde acá podríamos predicar como la verdad. Sin embargo, Dios nos da el recurso de la oración para poder presentarle delante de Él nuestras angustias, nuestras preocupaciones. Y que ya entonces no se trata de que yo soy el que manejo mi vida, sino de que dejo que el Señor la guíe. Eso es esperanza.